¿Cómo ha logrado Estados Unidos mantener su influencia global más allá de su poder militar y económico? La respuesta está en el concepto de poder blando, desarrollado por Joseph Nye, quien explicó cómo un país puede ejercer su dominio no solo a través de la fuerza, sino mediante la atracción de sus valores y cultura. Y dentro de esta estrategia, el cine ha sido una herramienta fundamental. El poder blando no requiere imposiciones ni coerciones. Se basa en la capacidad de seducción de una cultura, en la difusión de un modo de vida atractivo y en la generación de consensos a través de narrativas compartidas. Hollywood ha sido el epicentro de este fenómeno, proyectando no solo historias, sino también ideales, aspiraciones y modelos de comportamiento que han moldeado la percepción del mundo sobre Estados Unidos y sobre sí mismos. Desde la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica estadounidense se convirtió en una herramienta clave para la expansión de la influencia norteamericana. Durante la Guerra Fría, el cine fue un arma cultural que, junto con la música, la moda y la televisión, transmitió una imagen seductora de la vida en Occidente. Mientras la propaganda soviética exaltaba el sacrificio y la disciplina, Hollywood mostraba un mundo de libertad, oportunidades y consumo sin límites. No se trataba solo de entretenimiento, sino de una estrategia de conquista cultural. Películas como Casablanca y El Día Más Largo reforzaron la imagen de los soldados estadounidenses como libertadores del mundo, mientras que filmes de ciencia ficción como 2001, Una Odisea en el Espacio, o Star Wars proyectaban a Estados Unidos como la vanguardia del progreso y la exploración. Al mismo tiempo, las comedias románticas y el cine juvenil mostraban un estilo de vida moderno, marcado por el individualismo, la movilidad social y el sueño americano. Hollywood también moldeó el imaginario colectivo sobre los valores de la democracia y la justicia. El cine negro de los años 40 y 50, con clásicos como El Halcón Maltés y El Tercer Hombre, reflejaba una visión cínica del mundo de la posguerra, pero también destacaba la importancia de la ley y el orden en una sociedad moderna. Por su parte, el cine del oeste consolidó la narrativa de la frontera y la autosuficiencia, mientras que el cine bélico reafirmaba la heroica participación de Estados Unidos en los conflictos globales. No obstante, la influencia del cine estadounidense no fue solo el resultado de su atractivo narrativo, sino también de una estrategia comercial agresiva. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos negoció tratados comerciales que facilitaron la penetración de sus películas en Europa, a menudo desplazando la producción local. En países como Francia o Italia, el cine nacional resistió con movimientos como el neorrealismo o la Nouvelle Vague, pero incluso estos fueron asimilados por la maquinaria hollywoodense y utilizados para renovar su propio lenguaje cinematográfico. El poder del cine estadounidense radica en su capacidad de generar deseos y aspiraciones. Muestra un mundo de oportunidades donde el esfuerzo individual es recompensado y donde la modernidad es sinónimo de bienestar. Sin embargo, este mismo fenómeno también ha despertado resistencias. Como señaló en su momento el presidente indonesio Sukarno, al ver en las pantallas estadounidenses un estilo de vida inalcanzable, muchas naciones en desarrollo comenzaron a sentir un sentido de privación y desigualdad, lo que alimentó movimientos de oposición al modelo occidental. A pesar de los cambios en la industria y la fragmentación del mercado con el auge del streaming y la producción internacional, Hollywood sigue siendo una referencia global. En la actualidad, producciones como las del universo cinematográfico de Marvel o las series de Netflix continúan difundiendo los valores de la individualidad, la diversidad y el heroísmo, manteniendo vivo el poder blando de Estados Unidos en el siglo XXI. El cine no es solo una forma de entretenimiento, sino una herramienta de influencia global. Estados Unidos lo ha entendido como un instrumento de diplomacia cultural, de consolidación de su modelo de sociedad y de perpetuación de su hegemonía. Hollywood no solo fabrica sueños, sino también realidades que moldean la percepción del mundo sobre lo que es posible y deseable. Y en esta batalla por la hegemonía cultural, la gran pantalla sigue siendo una de las armas más poderosas. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @EnriqueFAMX en X. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y sí, como escucharon ya en el previo, pues nos vamos con un tema complejo, polémico,
pero también un tema que la verdad siempre ha estado rondando en mi mente y un tema que finalmente también, y bueno, ustedes que nos escuchan en este pantalla y memoria y previo a este pantalla y memoria, la otra versión de mi podcast, pues saben que es un tema con el que siempre pues he trabajado en la mente y que de alguna manera es la guía de mi trabajo, que es justamente dar voz a quienes normalmente no tienen esas voces y hay una lógica detrás de ello y uno de esos es el tema que vamos a comentar el día de hoy. Pero primero, me da muchísimo gusto, estábamos haciendo el repaso, el recuento de los daños, de cuánto tiempo había pasado que no nos habíamos visto, pero finalmente se le hizo justicia a la audiencia de este pantalla y memoria. Querido Sergio Guidobro, te doy un abrazo gigante. Qué gusto tenerte en este pantalla y memoria. Mi querido Enrique, pues si tú estás contento, imagínate yo de estar engalanado aquí como invitado tuyo, me da mucho gusto. Sí, yo tampoco, yo también estoy batallando más bien para acordarnos hace cuánto tiempo que teníamos esto planeado y además cuál fue la última vez que nos vimos, en persona me refiero, pero muy, muy, muy contento de estar aquí y saludando a tu audiencia también, que es pues, numerosa, inteligente y pues adjetivos le sobran a tu trabajo. Muchísimas gracias, querido Sergio. Sabes que es recíproco la admiración. Y pues mira, justamente vamos a hablar de un tema, como ya presentaba, interesante. Todo a partir del anuncio que se hizo pues ya hace unas semanas de la inversión de Netflix, ¿no? En México se anunció que se van a invertir $1,000 millones para producir series y películas, lo que pues, dice, de acuerdo también al comunicado oficial que salió desde Presidencia, porque hay que destacar, y será uno de los temas también, salió anunciado en pues, el medio pues, de comunicación más importante de la presidencia, que es la llamada mañanera, ¿no? Y pues Sí. eso también va a repercutir, según este comunicado, en alrededor de 20 producciones al año. Y también se anunció que habrá una colaboración con los estudios Churubusco para mejorarlos, que bueno, buena falta le hacen. Em, Esto, pues obviamente abre muchos elementos y antes de entrarle justamente al tema del poder blando y todo lo que implica, a ver, sí hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades que es un mayor financiamiento en las producciones que se están haciendo en México, no necesariamente mexicanas, que se están haciendo en México, algunas puede ser que sí, pero bueno, mayor acceso a audiencias globales de lo que se está produciendo y un crecimiento obvio de la industria técnica y de talento en México, además de, bueno, obviamente los empleos pues, de gente en México que se va a beneficiar de ello. Y no solamente los creadores, sino todo lo que implica, ¿no? Toda la gente que está, pues otra vez, la gente que aparece en los créditos y que pido de favor se queden a verlos. Entonces sí, hay oportunidades. O sea, eso no estamos diciendo que no lo hay. Ahora, hay desafíos, ¿no? Que es la pérdida de autonomía creativa. Está otro desafío que es el enfoque en géneros comerciales y otro puede ser las condiciones laborales y los derechos de autor, porque luego vemos un poquito también cómo estas producciones al pasar ya a estas plataformas, pues de alguna manera pues estas producciones tienen sus propios, sus propios términos y condiciones. Pues vamos a empezar si quieres desde el principio, querido Sergio. Yo sé que también para ti ha sido un tema fundamental en tu trabajo. Em, ¿De dónde sale también este interés por entender lo que es el poder blanco? Que si quieres, a ver, voy rápido a mencionar dos cosas elementales. Primero, ¿qué es el poder blanco? Es la habilidad de obtener lo que quieres a través de la atracción antes que a través de la coerción o de las recompensas, y surge del atractivo de la cultura de un país, de sus ideales políticos y de sus políticas. Y voy a citar a Newt Gingrich, quien fue portavoz de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos en la administración Bush, y decía él, la verdadera cuestión no es cuántos enemigos mato, la verdadera cuestión es cuántos aliados sumo. Totalmente. Fíjate, no conocía esa cita. Me llama la atención que venga del Departamento de Estado de Estados Unidos porque
para Washington siempre han sido igual de importantes las dos cosas que acabas de mencionar, ¿no? Claro, Suena muy amable dicho así, pero la verdad es que han tenido un balance bien, ¿no? Bastante trágico, ¿no? Entre a quienes sumo y a quienes elimino, a quienes saco del juego, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho el poder blando. Empecemos por decirlo en español, que es de hecho parte del asunto, ¿no? ujú, Aunque es mucho más conocida la expresión soft power, ¿no? Como la hegemonía o el poder suavecito, esponjosito, ¿no? A qué se refiere esto? Así a eso que acabas de decir, ¿no? ¿Cuáles son todas las herramientas discursivas, culturales, artísticas, de entretenimiento y una larga lista que le permiten a a un país, o bueno, a una cultura constituida como nación, como Estado-nación, posicionarse en el panorama global, en el mapa mundi, y refrendar o acrecentar su influencia en el resto de los países, ¿no? Tanto en el diálogo con otras potencias o con otros países a los que considere como, o culturas con las que considere como iguales, ¿no? Como con las que puede dialogar, como con todos aquellos países o culturas a quienes considera inferiores, ¿no? De alguna forma, a través de las cuales puede, pues, tener una influencia más vertical, ¿no? De arriba para abajo. ¿Cuáles son las expresiones de todo esto? Pues pueden ser, pues no infinitas, pero sí muy numerosas, ¿no? El cine, la televisión, la música, las artes plásticas, las artes visuales también, todos estos sistemas de los cánones, por supuesto, los cánones de la academia, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se legitima la literatura, por ejemplo, pero también las listas de bestsellers, cuáles son los libros más leídos, cuáles son las películas que más se ven, el sistema de premios a través de los cuales se legitiman las películas, ¿no? De forma mediática, en fin, todo todo este ecosistema de expresiones culturales que mayormente pueden tener una vertiente comercial o muy comercial, pero no necesariamente, pero que forman parte de cómo un país, una cultura o una nación se presenta a sí misma ante el mundo y ejerce influencia. Y yo creo que todos y todas entendemos esto en un nivel intuitivo, aunque nunca hayamos escuchado hablar sobre esto, sobre el poder blando, sobre el soft power o sobre la geopolítica cultural. Por ejemplo, ahorita tu audiencia, si yo les preguntara, o bueno, si les preguntáramos, ¿ustedes cuál dirían que es un país que en los últimos 15 o 20 años ha tenido mayor influencia a nivel mediático, a nivel musical, cine, etcétera, en la cultura? ¿Nigeria o Corea del Sur? ¿No? Por ejemplo. Yo creo que todos tienen y todas tienen ahorita en este momento la respuesta en su cabeza, ¿no? musicalizada con Eh, alguna melodía de K-pop. Exactamente, y con escenas de parásitos, y mientras estás leyendo un libro de Han Kang, ¿no? La reciente premio Nobel de Literatura, en fin, o si decimos, ¿cuál es un país que tiene una hegemonía cultural más predominante en el mundo, digamos, en el último siglo? ¿Estados Unidos o Kayikistán? ¿No? Y creo que la respuesta sobra ahí, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de poder blando, de soft power. Sí, totalmente. A ver, mencionas varios elementos, querido Sergio. A ver, de entrada Estados Unidos siempre ha tenido durante mucho tiempo ese poder blando, ¿no? A ver, está el Plan Marshall, que fue un programa de ayuda económica impulsado por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de Europa Occidental. Fue propuesto justamente por George C. Marshall, quien era secretario de Estado. El plan de emergencia del presidente de Estados Unidos para el alivio del SIDA. Y, por ejemplo, también el faro de esperanza para las masas que significa
pues que en la Estatua de la Libertad esté ahí el que ansían respirar en libertad, ¿no? O sea, esta idea del país de las libertades y bueno, toda la idea también del elemento del mundo libre y demás, que ya podremos también entrar en ello. Importante lo que mencionas también, a ver, el desarrollo del cine como práctica artística termina sucediendo en un momento en el que las relaciones internacionales se encuentran en una globalización. Antes de esa modernidad, pues entonces sí encontramos otras prácticas artísticas como, pues por ejemplo, la pintura, ¿no? La escultura, la arquitectura, que no tenían esta interconexión como la tenemos ahora y de las que, bueno, finalmente también el cine pues ha tenido parte de ello y bueno, finalmente eso nos da elementos que, bueno, ya quiero abordar un poquito más adelante. Ahora, el poder blanco entonces nos ayuda a entender por qué Estados Unidos tiene bases militares en al menos 80 países, por qué el dólar Sí. estadounidense se convierte en la moneda de reserva internacional y lo que mencionabas, o sea, por qué también cosas tan elementales como ahora estoy diciendo el poder blando, pero pues sí, o sea, si quieres como para entrar en esa universalidad, pues tendríamos que usar el inglés que se ha convertido, por así decirlo, en el idioma universal de la diplomacia y los negocios. Y por lo que también, por ejemplo, los europeos, tú, querido Sergio, que también has tenido la oportunidad de ir para allá, pues no les gusta tanto que les, que les hables en inglés, ¿no? Por lo que implica Ah, justamente, ¿no? Y sí, sobre bueno, todo los franceses. sí, 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 los franceses, los italianos, en realidad mucha Ujú. gente que no se siente tan cómoda. Y luego, a ver, para mencionar unos datos que me parecen interesantes, Estados Unidos, Reino Unido y China lideran en poder blando. O sea, no solamente es Estados Unidos, ¿no? Según los datos del informe Global Soft Power 2024, siguen entonces Alemania, Japón, Francia, Canadá, Suiza, Italia y Emiratos Árabes Unidos. Mira qué interesante. Ujú. El estudio revela cómo se está justamente horadando también la imagen de los Estados Unidos en la percepción de seguridad, de que es un país amistoso o un buen lugar para visitar, que eso también tiene que ver un poquito pues con la administración de Donald Trump, ¿no? Pero a ver, el poder blando también nos ayuda para ganar influencia y tiene un impacto económico y de poder. China ha ganado poder, por ejemplo, y Corea del Sur, como ya has bien mencionado, pues ha ganado también en su economía. Sí, 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 sí. Y los casos que acabas de mencionar son muy interesantes, primero por la diversidad de aspectos en los cuales se refleja y la diversidad de los países mismos, ¿no? Que acabas de mencionar. O sea, poner a Suiza y Emiratos Árabes Unidos en la misma línea o compartiendo este ranking, algo impensable hace nada más 50 años, ¿no? Pero hay que ver las diversas expresiones en las cuales se traduce este poder blando. Por ejemplo, un nivel importantísimo de poder blando que podría parecer que no tiene mucho que ver con el cine, con las series de televisión o con la literatura, es el fútbol también, ¿no? Son las ligas y los clubes de fútbol y el papel expresado no nada más a través de los mundiales de fútbol, ¿no? Que a lo mejor es como la apoteosis, ¿no? de exhibición de este poder blando, sino también de los patrocinios, del diseño mismo de las playeras y si bien puedes decir Emiratos Árabes Unidos las petromonarquías, ¿no? De esta región del mundo no tienen equipos de fútbol por sí mismos o liguillas por sí mismas, porque además con ese calor, pues quién, ¿no? Pero que puedan, que podamos identificar cuántos uniformes de fútbol en los últimos 15 años han visto ustedes que tengan el logotipo de Qatar Airlines, por ejemplo, Ujú, ujú. ¿no? Ahí. O sea, no significa nada más que los clubes de fútbol, las liguillas pertenezcan a estos países, sino como el capital expresado en algo tan sencillo como el logotipo en la playera de los clubes, ¿no? En los jerseys, se traduce en eso, ¿no? En una visibilidad global tremenda. Y lo mismo China, por ejemplo. China podrías decir, no, pues yo no veo muchas películas chinas en cartelera, ¿no? O voy a la librería y no veo tantos libros chinos ahí exhibidos. No, pero tiene sus propias formas hasta de camuflarse, ¿no? Que es algo que los chinos hacen bastante bien. Los chinos se han camuflado mucho en el poder blando a través de formas que tú ni siquiera pensarías que son chinas, pero que son chinas, ¿no? Las tiendas, Miniso, por ejemplo, que cuando se lanzaron se patrocinaron como una marca que parecía japonesa, por donde la Ujú. vieras,
y después vino el descubrimiento de que no era japonesa, sino era una franquicia china disfrazada como franquicia japonesa, ¿no? Haciéndote creer que era japonesa, pero capitalmente era chino, algo muy chino, por cierto. Este, entonces, pues así, ¿no? Hay muchas expresiones, muchas redes de influencia cultural, la música, por ejemplo, que nos ayudan a responder o a pensar en muchas de estas cuestiones, ¿no? Porque este club británico tiene el logotipo de Qatar en al frente, porque Shakira canta en inglés en unos países y en español en otros países las mismas canciones, ¿no? Y el cine, ¿no? Netflix, el elefante en la habitación al cual nos estamos encaminando ahorita. ¿Qué implica Netflix? O sea, ¿es neutral que una película pertenezca a Netflix o esté producida por Netflix? ¿O qué implica que una película mexicana o francesa o uruguaya o de donde sea se presente como cine mexicano o francés o uruguayo, pero lleve por delante la N roja, ¿no? ¿Qué implica eso? Claro. A ver, nada más para ir añadiendo algunas cosas que además les van a parecer muy divertidas si es que no se habían enterado de ello. Justamente a partir de la administración bueno, la primera administración de Trump, pues hubo una guerra, ¿no? Con China, ¿no? Guerra comercial, en el aspecto de pues, todos los conflictos que hubo. Y uno de ellos, y que fue muy célebre, y que hablábamos justamente de esta pues también presencia de China, pues es el propio TikTok, que además fue muy gracioso porque Estados Unidos se estaba quejando, ¿no? Mm. De la influencia que estaba teniendo esta plataforma y decías por el otro lado, pues sí, pero que es un poquito lo que los chinos han estado diciendo, ¿no? O sea, a ver, yo no quiero sus plataformas porque de alguna manera lo que están haciendo es pues actuar para sus propios beneficios, pues mejor nosotros tenemos las nuestras. Y bueno, Estados Unidos reaccionó de ahí en una forma que, pues digo, a mí me parece vaciada porque finalmente es lo que ellos han hecho todo el tiempo en el mundo antes de aterrizar ya bien al tema del cine. Sí, 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 vaya, China, como platicamos ahorita, pues es bastante subterránea, ¿no? La influencia que tiene en el poder blando global, no porque sea ilegal o algo así, pero poniendo, por ejemplo, las editoriales mexicanas, y supongo que de muchas otras partes del mundo, pero editoriales mexicanas, desde ya varios años hasta ahora, imprimen en China. ¿No? Imprimen en China, tienen incluso unos barcos que son como barcos que son imprentas por adentro, en donde los archivos y todo simplemente se envían a China y el libro se va confeccionando en el mismo tiempo del trayecto de China hacia acá. De modo que tú envías un archivo digital editorial y el barco se va haciendo mientras cruza el Océano Pacífico y llegan acá los libros ya armados, ¿no? Una cosa interesantísima, fascinante, pero también que impacta mucho, ¿no? En la industria editorial. El laberinto de la soledad de Octavio Paz lleva varios Ujú, años ujú. las reediciones que hace el Fondo de Cultura Económica imprimiéndose a bordo de estos barcos chinos. El Fondo de Cultura Económica, no sé si en esta administración, pero al menos antes, los mandaba a imprimir a China y llegaban impresos de China, ¿no? El laberinto de la soledad, o sea, la ironía más grande del un siglo a la redonda, ¿no? ¿Qué pensaría Paz de eso? ¿Quién sabe? Pero sí, sí hay la estadística que das ahorita, pues China está que en segundo o tercer lugar de influencia de poder blando actualmente en el mundo. Sí, 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 la verdad es que qué impresionante dato ese que das, querido Sergio. Y a ver, regresando otra vez al tema del cine, como platicábamos, Ujú. pues sí, el arte previo, pues obviamente no tuvo toda esta interconexión que tiene ya el cine habiendo nacido a finales del siglo antepasado, desarrollándose muy fuerte todo el siglo pasado. Y a partir de eso, pues empezaron varias cosas interesantes, ¿no? Que en lo que refiere porque los primeros años, a mí siempre, a ver, querido Sergio, y esta es una cosa que siempre he tenido muy presente todo el tiempo. Yo siempre que hablo de los primeros cineastas, porque el cinematógrafo empieza justo hace 130 años, Ujú. pero los primeros cineastas son los que podríamos llamarles los inventores del cine, ¿no? De todos los elementos que nosotros vamos conociendo. En esos años, pues ellos se atrevían a cosas
pues muy interesantes, ¿no? Como lo que hacía Méliès, como lo que hizo Eisenstein, como lo que hizo Griffith, ¿no? Eran cineastas que lo que tenían en las manos, los propios Lumière también, o sea, para no solamente limitarlos al tema de creación del cinematógrafo, sino también de creación de lo que veríamos como el lenguaje del cine. Pero eran cineastas que lo que aprovechaban era explotar las posibilidades de ello. Ahora, en el mundo contemporáneo, a eso le llamamos nosotros cine experimental, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque de alguna manera el cine, y a mí me gusta más bien llamar a ese otro cine, acabamos de pasar de la ceremonia de los mentados Óscares, que ya hablaremos de ello, este, y yo más bien veo ese como un cine conservador, ¿no? Un cine que Sí. tiene sus propias paredes, sus puertas, cosas que está muy restringido, que a cada rato. Y ahí, por ejemplo, vemos pues hasta la propia duración de las películas, ¿no? O sea, que sean 2 horas, si quieres lo extiendes un poquito a tres, ¿no? Un poquito hasta, a ver, tú y yo damos clases de lenguaje cinematográfico, pero el propio lenguaje cinematográfico también es una norma, ¿no? Es algo que, pues es que tienes que usar esto y en tu guión cada determinado tiempo. Es una lucha que yo también he tenido, filosofando sobre mis propios, labores, Sergio, porque también digo, bueno, las escuelas pues también de alguna fomentan eso, porque, es que tiene que ser así, tiene que ser de esta manera. Eh, en fin, es un tema muy complejo porque no solamente eso ha estandarizado las películas que vemos en la cartelera comercial, sino también hay que decirlo, también las que luego llegan a la Cineteca Nacional o las que vemos en la Cineteca Nacional. Hay mucho otro cine que no está en esos estándares que no vemos. Sí, hijos, me dejaste pensando un montón de cosas. Lo pasa que, pues en los primeros años del cine, y a ver, cerrémoslo en un marco, digamos, los primeros 30 años del cine, ¿no? O sea, desde la patente del cinematógrafo Lumière y de Edison en Estados Unidos hasta los primeros años del cine sonoro, ¿no? El inicio de los años 30 antes de la Segunda Guerra Mundial. Cualquier cosa que hicieras en cine en ese momento, agarrando tu cámara, nadie estudiaba cine de entrada, ¿no? No existe algo así como ir a un lugar a aprender a hacer películas. La única forma de aprenderlas era agarrar una cámara y ponerte a ver qué salía, ¿no? Ujú, Y así se inventaba todo. Pero además era un invento tan nuevo, tan radicalmente nuevo y que había supuesto como un cambio de paradigma tan profundo, ¿no? En la modernidad, que casi con seguridad todo lo que hicieras lo estabas haciendo por primera vez tú. O sea, ujú, era algo nuevo, ¿no? Porque, o sea, con que giraras la cámara para acá, por primera vez estabas casi inventando un paneo, ¿no? O subiendo el eje de la cámara, lo que sea, pero casi todo lo que hacías era nuevo, era un territorio virgen, ¿no? Eso le pasa pues a todas las artes a lo largo de los siglos, ¿no? Le han atravesado estos periodos como de revolución y luego de estancamiento y luego ujú. de vanguardias otra vez y esas vanguardias se vuelven a costumbre, ¿no? A su vez y sí se vuelve a estancar todo y luego otra vez viene un rompimiento, pero si piensas en la pintura, en el grabado, incluso en la fotografía, fija, les tomó décadas o hasta siglos enteros, ¿no? Tener estos procesos de cambio. El cine ha atravesado este mismo trayecto en menos de siglo y medio, ¿no? O sea, ha sido como un ponerle cámara rápida, ¿no? A este proceso de evolución. Ujú, Y es bien cierto lo que dices, ¿no? Llegado ya a este punto de la historia en el que el cine parece un tanto estancado, repetitivo, formulaico, pues claro que es más difícil hacer algo nuevo o que parezca nuevo, ¿no? O que rompa con lo anterior o que sea un giro de tuerca radical, ¿no? En lo que se ha hecho antes. Eh, Claro, Orson Welles lo podía hacer en los años 40, además de porque era un genio, pues porque había como un campo más virgen, ¿no? Para explorar. Nadie te había dicho qué se podía hacer y qué no podías hacer, entonces él hacía lo que le pasaba por la cabeza y ¡pum! Salía Ciudadano Kane, ¿no? ujú. Hoy en día, además de cómo el capital, ¿no? Los medios de producción del cine, tienen, eh, el dinero tiene tan aprisionado como tenazas
a la Ujú. producción de películas depende en una medida tan excesiva del dinero, del capital invertido y de la recuperación de ese capital, eh, que, que rara vez vemos una película que puedas decir, esto no se parece a nada, ¿no? Que yo haya visto antes. Eso Ujú. ya pasa muy rara vez. Pero además creo que hay audiencias hoy en día menos dispuestas a aceptar cosas nuevas, ¿no? Cada vez más habituadas a ver o consumir, ¿no? Como se dice ahora, algo que se parezca a lo que ya les gusta y están menos dispuestas a explorar otras formas, ¿no? Narrativas, formales, estéticas, etcétera. Y pues Netflix, bueno, no nada más Netflix, ¿no? Pero primordialmente Netflix porque es la empresa de audiovisual más grande hoy en día en el mundo, eh, eh, económicamente hablando, juega un papel bien importante en esto, ¿no? Los algoritmos también, la forma en la que el público ahora se relaciona con las películas a través de las pantallas, de los teclados, de los botones, etcétera. Sí, sí, sí. Fíjate que, a ver, eso que mencionas es muy interesante porque, pues, es, digamos, uno de los triunfos justamente de este poder blando, uno de sus objetivos, el lograr que seamos cada vez menos sensibles y menos tolerantes, ¿no? A las diferencias. Es decir, si ya estamos acostumbrados a que las películas son de una sola manera, si ya me la pones en blanco y negro, si ya le quitaste el sonido, si ya no tiene una historia como marcan los Ujú. cánones, ¿no? Cronológica, digamos. Cronológica y que además me dé un final y que me diga, bueno, ¿qué es lo que quieres decirme, no? Que nos lleva a todo este asunto también de los trailers o videos que te explican el final, ¿no? De, bueno, o que te explican todavía peor los trailers, ¿no? Así de, bueno, ¿de qué trató el tráiler? Y es así como, oh Dios, Sí. pues no el tráiler, bueno, en fin. O sea, pero ese es el triunfo. ¿Por qué? Porque lo que han hecho también es, a ver, en la primera administración de Trump, mucha gente estaba analizando los discursos de él y decía, es que como textos completos no funcionan, o sea, no tienen sentido, pero si las ves como pequeños tweets, tienen todo el impacto, ¿no? Y pues nos han hecho que seamos menos curiosos, menos, pues a ver, si todo el día nos dan de comer hamburguesas de la gran M, no de la gran N, ¿eh? De la gran M, que mira, ahora que gracioso, ahora lo voy a mencionar a cada rato. Este, si nos dan a comer hamburguesas de la gran M, pues vamos a estar llenos, de alguna manera vamos a estar así como de, ah, pues estuvo bien, ¿no? Pero en salud vamos a estar terribles y eso va a ser contraproducente. Lo mismo sucede Ujú. con las películas de la gran N o estas grandes producciones, ¿no? Porque ya hablaremos en específico de Netflix, pero y de las plataformas, porque son herederas de algo que ya existía en los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pero pues obviamente no nos vamos a nutrir, a diferencia de si nos ponen algo que... Y todo eso tiene un porqué, eso le beneficia otra vez a quien está promoviendo ese tipo de producciones pues, para que dudemos menos, nos preguntemos menos y simplemente estemos ahí. Sí, ese es uno de los temas o a lo mejor el tema central, ¿no? Como decíamos hace rato, el elefante en la habitación en cuanto al consumo cultural en el poder blando, cuando el poder blando pues representa una hegemonía tan, tan avasalladora, ¿no? Como puede ser el caso de la N roja en el consumo global de contenidos audiovisuales, que un símil podría ser el de Starbucks, ¿no? El de Starbucks a nivel global en el consumo de café, ¿no? Tú llegas a incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, es una ciudad que tiene muchas buenas cafeterías, que tiene una gran oferta de cafeterías, incluso a veces en la misma cuadra, ¿no? Tienes un par de cafeterías interesantes, pequeñas, independientes, agradables, cómodas y casi, casi vacías, Ujú, pero el Starbucks de la esquina sigue lleno, ujú, ¿no? Sigue lleno y sigue habiendo la fila y todo. Y dices, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué buscamos la homogeneidad derivada del reconocimiento de una marca
O sea, de que una marca nos interpela y nos hace sentir como que pertenecemos a esa marca, ¿no? Que es el juego que juega Starbucks en cualquier ciudad del mundo prácticamente en la que te pares, ¿no? Ujú. Este, algo parecido pasa con el consumo audiovisual, yo siento, ¿no? Está el poder blando, al menos en el nivel audiovisual, basa mucho su influencia en eso, ¿no? En sentirte, sentir como que espejeas en un modelo reconocible de narración, de lenguaje, de tipos de plano, de música, incluso de sonido, de calidad de la fotografía, etcétera, que te haga sentir que quieres ver esa película porque ya viste antes otras 15 parecidas, ¿no? Que más o Ujú. menos te gustan y entonces de inmediato la reconoces y por supuesto el algoritmo se alimenta de esto, ¿no? La barra esa que te pone que dice sugerencias para ti, ¿no? Está bastante bien trabajado esto, Ujú. ¿no? De qué es lo que está asumiendo que te gusta y te hace a ti mismo o misma asumir lo que te gusta con base en lo que Netflix asume que te gusta, ¿no? Lo cual es un trabalenguas, pero además algo, este, no sé, embrutecedor, ¿no? Perdón por la palabra. Y entonces eso origina como una bola de nieve, ¿no? Como una serpiente mordiéndose la cola, en el cual las producciones audiovisuales hayan sido producidas por Netflix o bien adquiridas por Netflix, ¿no? O sea, hechas aparte y después compradas, absorbidas por este gran monopolio. Eh, y son las que van teniendo más visualizaciones, ¿no? Entonces van generando modelos de eh, lenguaje cinematográfico, de narración, de géneros, de temas, de tópicos, de estilos que se reproducen a sí mismos, ¿no? Que son así como células en citosis, ¿no? Se van multiplicando y tienes ahí una oferta no sé, 500 películas, ¿no? Son más seguramente, pero bueno, tienes 500 películas ahí para ver, te tardas como 40 minutos en decidir cuál vas a ver, pero además de esas 500, 380 se parecen muchísimo una a la otra, Ujú. ¿no? En Ujú. realidad las opciones realmente diferentes que tienes en el catálogo de Netflix son cosas que ya existían antes de Netflix, ¿no? O sea, o que no tienen nada que ver con Netflix, ¿no? Y terminas viendo El Padrino otra vez, porque dices, no, pues no encuentro para dónde moverme, ¿no? Entonces sí, hay una homogeneización ahorita estamos hablando del lenguaje, ¿no? A nivel lenguaje cinematográfico, pero también afecta o bueno, influye en la misma homogeneización, pero a nivel temas, a nivel géneros, a nivel narrativas, a nivel cómo se nos presentan los personajes, ¿no? O qué discursos se cuelan por ahí entre líneas. Entonces, pues eso es un tema que sigo, esto no son para nada conclusiones No. mías ni nada, porque es un tema que sigo pensando todo el tiempo, ¿no? Que tú y yo seguimos pensando, elaborando, y probablemente en 2 semanas ya pienso algo diferente al respecto, pero pues eso es lo que veo, ¿no? Hasta este momento. No sé Sí. tú. Sí, no, y mira, agradezco que lo menciones. Obviamente es un programa que también al momento de plantearlo también dije, híjole, son muchos temas y tan complejos, ¿no? Y que también generan tanto, mm, pues, no sé, o sea, otra vez, en este cerrazón de la gente, no, pero es que entonces, ¿por qué estamos escuchando un podcast que se escucha a través de Spotify, ¿no? O de Apple Music. O sea, de repente como que genera tantas cosas que automáticamente generan animadversiones de manera, pues muy, o sea, que muy elementales que dice uno, a ver, uno está tratando de apelar a una cosa que en realidad nos preocupa. A ver, estamos hablando o todo comenzó a partir del tema de Netflix, pero el cine de los Estados Unidos se volvió predominante al final de la Primera Guerra Mundial. Después de esto, pues se establece un grupo de estudios de producción cinematográfica que se ponen en Hollywood, allá en Los Ángeles, y colaboran para definir y estandarizar las características de la industria. Una principal herramienta fue el modo de representación institucional, que era el MRI,
Y en términos políticos y económicos, pues la idea era justamente que estas películas eran una herramienta de poder blanco. La industria cinematográfica de los Estados Unidos entonces también eventualmente llegó a atraer a los principales directores y técnicos extranjeros de Hollywood. Y lo que decíamos, ¿no? A ver, los cineastas empezaron a pues, respetar visualmente las normas del lenguaje cinematográfico. Las películas normalmente eran realizadas por equipos de producción compuestos estandarizados y obedeciendo también las normas industriales en cuanto a su producción. Tenemos otra lógica, ¿no? Que es justamente esta, que es la de una industria. Y pues bueno, dos fuerzas principales de este MRI era que cada historia estaba orientada o está orientada hacia un individuo, y piensen en las películas que estamos mencionando más recientes que puedan ver en cualquier plataforma digital, cada historia está orientada hacia un individuo con un objetivo, quien va superando obstáculos y un enfoque estilístico que ocultaba todo rastro de su construcción apuntando hacia una inmersión total. Incluso las películas documentales comerciales suelen también editarse de acuerdo a estas reglas. Es decir, esto es el cine y cualquier otra cosa fuera de esto es pues es experimental, ¿no? Es algo que no es exactamente lo que nosotros hacemos. Y recientemente acabamos de tener la ceremonia de los Óscares, que es también una de las razones por las que pues yo personalmente no gasto mi energía en promoverlo, porque finalmente es el epítome de eso, ¿no? Este es el cine que nosotros vamos a premiar. Hay una categoría que siempre me ha causado mucho ruido, querido Sergio, que es la de mejor película internacional, Ujú. porque ahí como que dicen, bueno, a ver, de las otras, ¿no? De los otros países, pues vamos a elegir estas. Y si es suficientemente buena, de acuerdo a nuestro estado, pues la vamos a poner en mejor película y entonces ya puede competir en la grande, ¿no? Totalmente. Como diciendo, bueno, nuestro cine es el mejor y bueno, comercialmente ese es el impacto que ha tenido los Óscares, que a la visión de mucha gente, ese es el cine, ese es el mejor cine que podemos ver, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, toda esta este como periodo del año, ¿no? Que se ha construido esta narrativa desde los grandes estudios, ¿no? Y desde las grandes empresas distribuidoras de cine estadounidenses, se ha construido muy bien toda esta narrativa de la temporada de premios, ¿no? Este marco general como de visibilidad y de promoción intensiva, absurdamente intensiva, ¿no? De un grupo cerrado de películas que representa pues eso, una operación comercial, ¿no? Es como un periodo de campaña electoral, funciona en la Ujú. lógica del poder blando y de los mecanismos de publicidad, de propaganda, de coerción, de llamamiento a las masas, etcétera, funciona exactamente igual que una campaña electoral. O sea, es un periodo delimitado que empieza en tal fecha y acaba en tal fecha, que tiene una apoteosis en el día de las elecciones, que es pues, la ceremonia de los Óscares, ¿no? Y que permite, dentro de ese lapso del tiempo, eh, manipular al antojo una serie de discursos supuestamente basados en la calidad de las películas o en el valor o en el mérito de sus implicados, pero que en el fondo no tiene nada que ver con eso. Se trata de una campaña, de una operación comercial, ¿no? De una campaña comercial destinada a promocionar de forma intensiva un número determinado de películas, ¿no? Y vendiendo los atributos como si fueran los atributos de un producto, ¿no? Así como se promocionan como si fueran marcas de mayonesas o de shampoos, etcétera, promoviendo atributos específicos de cada uno de estas películas, ¿no? Aquí vas a encontrar el mejor actor del año, ¿no? La mejor actuación masculina del año. Acá vas a encontrar la mejor fotografía de este año y este otro producto te va a ofrecer la mejor actriz y la mejor actriz de reparto juntas en la misma película, ¿no? Se trata así de vestir de atributos, argumentos de venta a las películas, ¿no? Esta tiene los mejores efectos especiales, pero tenemos esta categoría de 5 películas y las 5 tienen muy buenos efectos especiales. Sin embargo, esta es la que a usted como usuario consumidor le conviene, ¿no? Gaste su dinero en ir a esta. Es la apoteosis, ¿no? Del poder blando relativo a lo cinematográfico
enunciado desde lo hegemónico, desde Estados Unidos. Y a mí también esta categoría que mencionas siempre me ha llamado mucho la atención, porque creo que tú y yo ya pasamos por tres mutaciones de esta categoría. Cuando era mejor película internacional, Sí. luego mejor película extranjera, sea Ujú. lo que sea que eso significaba, y luego mejor película en lengua extranjera, ¿no? Sí. Ha tenido estas tres mutaciones, como dices, orientadas a abrir una supuesta ventana, ¿no? Algo así como los alumnos becados en las escuelas privadas, ¿no? Así Ujú, ujú. como los que no pertenecen aquí, pero que les damos chance de competir en igualdad de circunstancias. Entonces, estas películas que tienen la mala suerte de no ser estadounidenses, ¿no? Les vamos a abrir la puerta para que estén midiéndose con las grandes, ¿no? Entre comillas, y entonces vamos a legitimar a través del poder del soft power, ¿no? Del poder blando, cuáles de estas películas son tan buenas como una película estadounidense, ¿no? Entonces, sí, es una narrativa descarada, es una narrativa, aparte repetida de forma reiterada año tras año tras año, con muy pocas variantes, pero que sigue funcionando, ¿no? Por la misma razón misteriosa en la que los Starbucks de cualquier ciudad del mundo siempre están llenos, ¿no? Es la misma razón misteriosa por la que los Oscars y la temporada de premios en general siguen funcionando. Y ahora Netflix, por cierto, los festivales de cine funcionan de forma distinta, pero no tan distinta tampoco, ¿eh? No. Tampoco tan distinta tampoco es su lógica. Pero bueno, eh, perdón, se me fue el hilo, pero bueno, eso, ¿no? O sea, son, después de todo, mecanismos de legitimación del status quo. Ah, y bueno, Netflix se ha convertido en los últimos, yo diría, 10 años, quizá 15 a lo mucho, pero en los últimos 10 años, en un actor cada vez más predominante, y yo creo que ya casi le podríamos quitar el pre y dejarlo en dominante en toda esta lógica de industria, tanto en los festivales como en los Oscars, por ejemplo. Sí, es que a ver, sí, o sea, yo sé que vamos a pisar muchos callos y los propios nuestros, querido Sergio, porque, Uh -huh. porque de repente uno dice, bueno, es que de repente como que puedo ser como que me puedo contradecir, porque, a ver, hay festivales, hay cineastas que han preferido estrenar sus películas así en una sala independiente antes que inclusive meterla a un festival, por lo mismo que dices, ¿no? Porque dice, pues es que el festival se mueve pues más o menos también de la misma manera, y sin mencionar ahorita nombres, pero quizá dice, ¿sabes qué? Pues finalmente, y es un poquito como lo que sucede con las ONGs, ¿no? Las que luego ve uno de que si la del Osito, que si la de La Paz Verde, que de repente te enteras que más bien son pues asociaciones que les mete dinero otra empresota para finalmente tener como esa salida o ellos mismos poder controlar esa discusión de la resistencia, ¿no? Y decir, bueno, o sea, sí suena muy perverso, pero a ver, entre más perverso suena, pues más real puede llegar a ser, ¿no? Y finalmente, pues bueno, son muchos elementos que están ahí presentes. A ver, sí, hay muchas, o sea, a ver, de los Óscares me quedé pensando un poquito. Flow, cuando era esta categoría de película en lengua no inglesa o extranjera, pues ¿qué Uh hubieran -huh. hecho con Flow? Sí, ¿En qué categoría ni, entra? ni hablan. Exacto, Ni exacto. Ahí hubieran dicho, sí, no, pues esta no entra en ninguna categoría, ¿no? Exacto. Pero bueno, entiendo la visibilización, o sea, entiendo porque pues Flow finalmente tiene un gran impulso a partir de su presencia ahí, pero bueno, a ver, hay virtudes, sí, como ya lo dije al inicio, pero a ver, y ya para ir cerrando y sobre todo por el tema que comenzó, que fue el tema de Netflix y a partir de lo que también decías de las plataformas. Sí, hay una mayor visibilidad. Pero muchas de las películas que yo recomiendo en este podcast, querido Sergio, en el podcast, en los cineclubes en los que tengo la oportunidad de impartir, lamentablemente no están en plataformas. O sea, es así como de, híjole, es que esta no sé si recomendártela porque pues no sé dónde la puedas ver, ¿no? Uh -huh, uh Eh, -huh. o sea, es una distribución controlada, ¿no? Luego,
para el cine mexicano que quiere llegar a las pantallas, vivimos el caso ahora de Johan Sacreblue, o no sé cómo se llamaba esta cosa, que era una parodia de Emilia Pérez, y que la cadena exhibidora pues decía, bueno, nosotros sí apoyamos el cine mexicano, y no sé qué. Pero dices, pues no solamente, o sea, es un ejercicio interesante, creo que merecerá otra charla, pero pues hay mucho otro cine mexicano que no tiene ese espacio y provocado también un poco por las exhibidoras que lo que dicen es, pues es que no me conviene, a ver, tienes una semana para demostrarme que vales la pena y, y si no demostraste que vales la pena, y ese es el otro tema, se enfrentan a una publicidad y marketing totalmente desiguales. Yo por eso tampoco me subo al tren de los Óscares ni de las películas comerciales, porque digo, a ver, ya tienen presupuestos extremadamente grandotes Mm. para promocionarse. Entonces, a ver, en una lógica mercantil, si yo no me voy a llevar un peso de eso, pues entonces, ¿para qué le entro a eso si ni siquiera me interesa y ni siquiera me gusta, ¿no? Mm. Y bueno, son, Por- son muchos temas, ¿no? El impacto en la producción y consumo, son muchos temas que en este específico de los 300.000 millones de dólares que va a meter Netflix, pues también tienen ahí sus puntos, que además también frente a un apoyo gubernamental que ha ido bajando y que tiene muchos temas ahí pendientes, pues dejan a los cineastas que quieren hacer una cosa diferente, pues muy desprotegidos y que van a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero trabajar para una película de Netflix porque pues me va a pagar, ¿no? Y voy a ganar dinero, que además, pues también es el mundo en lo el que cual vivimos. sería totalmente válido. Totalmente, porque además, digo, y ya si, si de lucha se trata, pues vivimos en un mundo capitalista, ¿no? De un modelo que terminó ganando a partir de los Estados Unidos imponiéndose, ¿no? Sí, 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 sí. Y como dices, se entiende, ¿no? O sea, ahorita, dos personas a quienes quiero muchísimo, podría decir, amigos, ¿no? Quizá de los mejores amigos que tengo que se dediquen a esto dentro de la industria, bueno, amigo y amiga, los dos están ahorita trabajando para películas de Netflix que van a salir más adelante y y pues qué alegría, están súper bien pagados, les pagan a tiempo, ¿no? Sí. Hay estabilidad, hay seguro médico, hay cosas así. Pues sí, o sea, ¿cómo le dices que no a eso? No hay forma de decirle que no. El asunto es primero cuando esta inversión, ¿no? Porque eso es un paquete de IED, ¿no? De inversión extranjera directa de una compañía transnacional, para invertir aquí en México de la misma forma en que Ford podría poner su planta de autos en Querétaro otra vez, o que la dichosa planta de Tesla, que ya nunca fue, ¿no? La Tesla que salió mal, ¿no? La planta que salió mal, y sí, que detona empleos, derrama económica, flujo de capital, etcétera. Hasta ahí pues, está increíble, ¿no? Está bien. Esa es la lógica del mercado y del proyecto de nación, del proyecto económico de nación, que prácticamente cualquier nación occidental o oriental busca construir, ¿no? Atraer recursos vendiendo al país o, bueno, promocionando la llamada marca país, ¿no? Como un refugio seguro para las inversiones. Entonces, detrás de eso, pues hay una lógica positiva de que en México hay buenos narradores, hay buenos técnicos, hay buenos fotógrafos, actores, actrices, guionistas, diseñadores de producción, y de que Netflix puede llegar aquí así como el monolito de 2001, ¿no? Dice el Ujú, ujú. espacio así bajando el rectángulo negro, ¿no? Puede llegar a detonar de alguna forma esa creatividad y darle cierto piso firme económico, ¿no? Hasta ahí todo bien, todavía. La lógica de toda este campo industrial productivo que busque desarrollarse, pues parte de ahí. El asunto es todo esto de lo que acabamos de decir, es que estamos hablando de un área que debería ser un área estratégica de desarrollo cultural, sí, un área estratégica protegida como excepción cultural y no nada más eh, pues un área de producción así de como si estuvieras haciendo sillones o baterías o puertas para carros, ¿no? O Ujú, ujú. pantallas de computadora, sino que lo que estás haciendo es un producto
que tiene influjo cultural muy poderoso además y cuya lógica no debería estar sujeta por completo a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, o a la misma lógica de la producción de aguacates, por ejemplo, ¿no? Acá estás hablando de que esa inyección tremenda de capital va a tener como resultado la producción de objetos culturales, de objetos significantes y de objetos que implican una narrativa, un discurso, modelos de representación, influencia cultural, etcétera. No son baterías para automóvil. Entonces creo que ahí está el punto sobre la I, ¿no? Ahí está la cuestión en la cual nuestra industria y también el periodismo cinematográfico y en general, ¿no? Todos los implicados, todos los actores implicados en la industria, podrían y creo que deberían presentar un contraargumento a esto, ¿no? No para rechazarlo, no para rechazar la inversión, que es algo que además ya está hecho, no hay vuelta atrás, sino para presentar alternativas que puedan ser benéficas para el cine mexicano. O sea, después de esta inversión, derivado de esta inyección de recursos abrumadora, que a lo mejor es la más grande que ha tenido el cine mexicano desde los años 50 del siglo pasado, ¿no? Ujú, Ese ujú. nivel de inyección de recursos. ¿Qué va a pasar con la distribución, por ejemplo, y con la exhibición de estas películas? ¿Qué va a pasar a nivel derechos de autor? ¿No? ¿Cómo va a influir eso en la organización sindical y gremial del cine mexicano, que es algo muy, muy dañado, ¿no? El cine mexicano es una industria que ya prácticamente no tiene organización sindical, que no tiene sus derechos laborales son muy raquíticos, ¿no? ¿O cómo va a afectar esto a la promulgación de la ley de cine que está congelada en los poderes legislativos desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, esto va a modificarse ahora la forma en la que legislamos nuestro cine, eh, derivado pues de que ahora Netflix es otra vez el elefante en la habitación, ¿no? Ahora va a ser, yo diría, el actor predominante de nuestra industria, muy probablemente, a nivel recursos, a nivel economía. Y derivado de todo esto, la pregunta central que creo que sería, ¿a quién le pertenecen esas películas? O sea, esas 20 películas o series que se van a producir cada año, ¿a quién le pertenecen al final? Tanto en el nivel cultural como en el nivel más de posesión, ¿no? De producción, de quién va a tener los derechos sobre esas películas. Entonces creo que son varias aristas, ¿no? Que yo no veo que ningún medio de comunicación esté poniendo sobre la mesa. Sí, porque es polémico y es difícil, querido Sergio. Fíjate que ahorita, a ver, sí, o sea, yo estoy de acuerdo, no se trata de que uno diga, ¿sabes qué? Voy a ir a quemar todas las instituciones y todas las. No, a ver, vivimos en un mundo en el que vivimos y en el que pues, las cosas se han movido así. Y como bien dices, o sea, hay muchas cosas positivas, y otra vez yo lo dije al inicio de la presencia de esta gran inversión, pero también pues no dejamos de hacernos las preguntas de, bueno, ¿y por qué no podemos nosotros también hacer una industria más fuerte sin depender de los de afuera, ¿no? Mencionabas y me daba curiosidad que mencionabas a Nigeria y a Corea como dos ejemplos distintos, pero por ejemplo Nigeria con su Nollywood tiene una industria cinematográfica muy importante, ¿no? Como sucede, por ejemplo, también con India, con China, que son Justo. mercados que prácticamente pues, los Estados Unidos están ahí implorando, sobre todo a los chinos, ¿no? Ahora tienen una película, Los Chinos animada, que es la más vista y taquillera en la historia del mundo mundial, porque los Estados Unidos siempre quieren decir, oye, ojalá los chinos nos acepten nuestras películas. Sí, muy guerra comercial y todo eso. Sí, son unos rojos comunistas y represores, pero queremos entrar en su mercado porque eso Sí, nos, sí, sí. nos, nos, nos favorece, que bueno, pues también es la historia de los Estados Unidos, ¿no? O sea, critican todo eso, pero dicen, bueno, sí, pero es que lo que me interesa es lo otro, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué nosotros no apostar a tener una industria así de fuerte que diga que tenga, o como la francesa, ¿no? También la francesa se ha defendido muy bien durante tanto tiempo. O sea, dicen, a ver, nosotros tenemos una producción bastante llamativa de películas y pues dentro de esa producción, pues si quieres ustedes tengan cierto espacio, ¿no? Proteger ese tipo
de cosas. O sea, ahorita también está mucho el tema del Tratado de Libre Comercio y bueno, el Telecán y todos los tratados, pero pues el cine, pues ustedes vayan a las salas de cine. Y normalmente vemos 7 veces la misma película en 20 pantallas iguales y dices, bueno, ¿y no producimos buen cine? Claro, claro que producimos buen cine, pero ¿cómo lo protegemos? ¿Cómo hacemos que ese cine no quede rezagado a apoyos que son importantes y que son buenos y que además yo también veo cine comercial? O sea, no es que, o sea, lo hemos platicado en este podcast, pero ¿cómo hacemos que eso no quede rezagado? Que es un poquito el miedo de, ok, viene esto, pero, y entonces lo nuestro, la ley, como decías, cinematográfica, entonces, ¿qué? La exhibición, entonces, ¿qué? Son muchas cosas que nos ponen así como de, bueno, ¿y? Sí, sí, y que se tienen que preguntar en público, ¿no? Sobre todo porque a a mí me llamó mucho la atención que a este anuncio que hizo Ted Sarandos de de este paquete de inversiones por 4 años, este, se le diera la categoría de asunto de Estado desde la conferencia mañanera, ¿no? Desde la conferencia matutina. O sea, es el mismo foro y le das la misma relevancia y el mismo alcance al que podrían tener, no sé, un programa nacional de vacunación, ¿no? O las Ujú, cifras las cifras de asesinatos del último trimestre, no sé. O sea, importa mucho el marco. Importa también el marco desde el cual enuncias la información. Y este descuido de la industria cinematográfica, que no se lo endilgo para nada a este gobierno o al partido actual, ¿no? Es algo que viene de mucho atrás, es sí. algo que se generó hace muchos años. No tiene que ver con Morena sí, Morena no. No, Ujú, ujú. tiene que ver con una bola de nieve que se ha arrastrado por mucho tiempo. Eh, y ha sido una exigencia constante, ¿no? Del gremio cinematográfico, el poder encontrar formas, mecanismos que tengan que ver tanto con la producción como con la distribución, exhibición y otras áreas como la conservación, los acervos, la restauración, ¿no? La divulgación del cine, etcétera. Y estaba desatendida. Entonces, quiero pensar que este anuncio de Netflix desde lo presidencial, ¿no? Desde el espacio presidencial, es como una forma de, no quiero decir lavarse las manos, porque no es esa la intención, pero sí un poco como de traer, ¿no? A una figura de autoridad que se considera figura de autoridad, que sería Netflix, ¿no? Como para decir, miren, ya estamos apoyando el cine mexicano mediante la inversión extranjera de esta empresa transnacional, ¿no? Y un poquito como haciendo para atrás el papel activo del Estado mexicano, que debería de ser, como tú dices, buscar mecanismos de autosuficiencia para nuestro cine, no mecanismos de rescate desde el exterior, ¿no? Que se parecen más bien al plan Marshall que mencionaste hace rato, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como vamos a levantar así, ¿no? A agitar nuestro pañuelo blanco para que el capital extranjero venga a levantar el nivel económico de nuestra industria. Y mucho me temo que esto eh, retire un poco las manos del fuego y entonces el Estado o las instituciones públicas dedicadas al cine consideren que ya cumplieron su cometido, Claro. como que ya, esto era lo que pedían, ¿no? Lo que exigían y ya, Netflix se hace cargo, ¿no? O sea, la línea divisoria entre eso y el outsourcing es bien delgadita, ¿no? Ujú. El dejar que anteponer a una figura que tú consideras poderosa y así la presentas para que le explique a los demás qué es lo que se va a hacer con el cine, ¿no? Un poquito como esta película de Woody Allen donde él le preguntan algo de Marshall McLuhan y él saca a Marshall McLuhan, ¿no? De atrás de una Ujú. mampara para que Marshall McLuhan explique a Marshall McLuhan, ¿no? Es un poco así como, miren, trajimos a Netflix, ya, el Estado no va a meter las manos en el cine y en los problemas profundos que tiene el cine, y Netflix trae dinero, listo, repartamos dinero, ¿no? Pero eso no resuelve los problemas de fondo, creo yo. Sí, sí, no, totalmente. Es un poquito como lo que está sucediendo. Es muy duro todo lo que está sucediendo con los migrantes allá en Estados Unidos, pero de repente uno ve como lo que quieren hacer, que es como de no, o sea, es un poquito la lógica de,
pues ¿por qué no creas condiciones para que no se vayan? ¿No? Esa gente, o Sí, sea, sí. en lugar de estar, no, y los vamos a recibir o les vamos a hacer, no, pues creemos condiciones para que no se vayan, o sea, porque pues muchas de esas personas no se querían ir en un principio, se fueron por una cosa de necesidad. Y lo mismo está sucediendo aquí, o sea, si esta empresa de fuera me está dando trabajo y porque las condiciones para el otro están muy complicadas, pues es totalmente entendible. Y bueno, nada más para el tema de la mañanera que sí me quedé pensando, en esa misma mañanera cada rato se está diciendo que no habrá injerencia o intervención de los Estados Unidos ni de y entonces uno se queda así como de, y entonces esto, Sí, sí, ¿de qué sí. estamos hablando, no? Pero bueno, en fin, son muchas cosas. Querido Sergio, ¿algo más con lo que quieras cerrar este episodio? Que bueno, a mí me deja muy feliz porque creo que era un episodio que tenía que grabar contigo, muy polémico, muy lleno de cosas, pero que invito a la gente que veamos las cosas fuera de la dicotomía bueno, malo, blanco, negro, el hacernos dudar, el ponernos a pensar, eso es a lo que apelo con este episodio. Totalmente. Y sí, ojalá sea polémico y no lo digo en lógica de chivo en cristalería, ¿no? Sino, ni por los likes tampoco, sino polémico en el sentido de que necesitamos hablar de esto, ¿no? A nivel industria, pero también a nivel audiencia y de la forma más pública posible, necesitamos hablar de esto, ¿no? Hay una gran analogía con lo que tú decías hace rato de la forma en la que Hollywood brindó apoyo, lo estoy entrecomillando, ¿no? Apoyo económico a las cinematografías en varios lugares del mundo, eso, en Europa, por ejemplo, mediante el Plan Marshall, pero también en México durante la política del buen vecino en esos mismos años, ¿no? Y que fue lo que detonó en parte, no por completo, pero en parte lo que detonó nuestra llamada época de oro, ¿no? La época de oro de los años 40 y 50 tenía que ver con esa política de buen vecino en el cual eh, hubo una cooperación directa entre estudios de Hollywood y profesionales que ya estaban trabajando en Hollywood, como Fernando de Fuentes, Dolores del Río, Lupe Vélez, Lupita Tovar, un montón de gente, y Alejandro Galindo, y detonó el crecimiento de estudios en México, estudios mexicanos que produjeron las películas que todos ustedes vieron con su abuelita en algún momento, ¿no? Desde Enamorada, Nosotros los Pobres, Distinto Amanecer, muchísimas, muchísimas, ¿no? Pero era una lógica completamente diferente, porque esa cooperación binacional se utilizó para generar una industria que era una industria nacional, que eran estudios mexicanos, como los Churubusco, ¿no? Ujú. Cuyo socio mayoritario era Azcárraga, el primer Azcárraga. Eh, sí, yo sé que no es el mejor ejemplo como ser humano, pues, pero era un empresario mexicano, a eso me refiero, eh, eh, y productores mexicanos, guionistas, etcétera, sin necesidad de que fuera una corporación transnacional, como Netflix en este caso, no que viniera como pues sí, a tomar la mayor parte del pastel en cuestión de medios de producción, ¿no? Creo que hay una diferencia fundamental en eso, creo que hay que pensarla, ¿no? Y creo que todavía, aunque parezca en la lógica, en el discurso, en la narrativa oficial, que Netflix vino a salvar al cine mexicano, ¿no? Entre comillas, creo que hay mucho que pensar en el fondo de esto, ¿no? Y creo que la industria y las audiencias y el periodismo cinematográfico, como decíamos ahorita, tiene que presentar contraargumentos o poner otras ideas sobre la mesa que complementen a esto, no que lo rechacen así de tajo, sino que mejoren esta dinámica a fin de que podamos, como tú acabas de decir, construir una industria de cine mexicano que sea autosuficiente por primera vez en casi 70 años. Ese sería el sueño. Ese sería el sueño. No tener Emilia Pérez 5 y Roma segunda parte y de que Guillermo del Toro regrese al fin a hacer cine en México. Bueno, eso sí estaría increíble, eso último, la verdad. Pero no se trata nada más de eso, de que las películas mexicanas ahora tengan una N roja al principio y ya que eso significa como que entramos al poder blando internacional. No, creo que hay que buscar mecanismos de cooperación que no tengan que ver con el sometimiento, sino con el intercambio, ¿no? Y estoy casi citando textualmente a la presidenta Sheinbaum aquí.
Sí, pues muy interesante, ¿no? Y nada más por mencionarlo, ya lo medio dijiste, los estudios Churubusco, prácticamente la mitad del capital con el que se construyen proviene de los Estados Unidos, con estos intereses del poder blando. Y un sitio que a mí me gusta y que en algún momento sé que me vas a acompañar en ese tour que doy en Tlatelolco, la propia unidad urbana de Tlatelolco también fue en gran parte financiada por los Estados Unidos con todos estos intereses que tienen. O sea, no son el demonio. A ver, otra vez, las dicotomías, no. Simplemente generemos esas dudas. Querido Sergio, te agradezco muchísimo. ¿Dónde pueden seguir contigo el debate y dónde pueden seguir todo lo que haces, que siempre es padrísimo? Muchas gracias, mi estimado Enrique. Pues precisamente en los estudios Churubusco no es orgulloso patrocinador, pero parece, pero no, en los estudios Churubusco voy a estar dando módulos de apreciación cinematográfica ahorita en marzo y abril con Altrafílmica. Escribo en la revista La Tempestad de forma digital cada 15 días. Estoy de vez en cuando en La Jornada, en el suplemento de La Jornada semanal, y como @Sergio Huidobro con H, así me encuentran. En Twitter sí, pero ya preferiría que fuera mejor en Blue Sky, igual, @Sergio Huidobro, ahí estamos, está mejor, la verdad, y pues ahí seguimos, aquí andamos, aquí y allá. Aquí andamos, pues te agradezco mucho, querido Sergio, fue un gozo platicar contigo, y pues nada, nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo y muchos saludos para tu audiencia por allá, gracias por escuchar, por quedarse hasta el final, gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues yo soy Enrique Figueroa Anaya y nos escuchamos en un próximo Pantalla y Memoria. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.